Y yo decía que hago serigrafía de carteles, chicha. ¿Y para qué decía eso? Porque ya me miraba así como, esa cosa, ¿no? Esa cosa como popular, urbano, marginal, que no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor desde la mirada de los compañeros que tenía en ese momento. Pero no hay una letra chicha. Porque la letra chicha básicamente es, se podría considerar, digamos, desde el lado más estético. Por ejemplo, esa letra de Coca-Cola la podemos poner fosforescente y ya es letra chicha. Entonces, pero es cierto también que me han buscado para hacer diseños para tatuajes de personas que se quieren tatuar algo. Que evidentemente está asociado más al lettering, por supuesto. El tatuaje social no solo se basa en la acción de tatuar, es un concepto que nos permite acceder a otras disciplinas, como lo verán expuesto en nuestros invitados, y así romper con el estigma que lo acompaña. ¿Y sabes por qué? Porque todo tatuaje es social. Bienvenidos a Fundación Latam Tattoo, auspiciado por Eucerin Aquaphor, crema que protege tu tatuaje y repara tu piel. Black Tiger, insumos para la realización y proceso del tatuaje. The World Should Be More, papa con camote. Con el apoyo de Lazo Rosado Perú contra el cáncer de mama. Cedina, Centro de Investigación de las Artes Chalena Vázquez. Haz clic en la campanita y suscríbete. Bienvenidos a Tatuaje Social Podcast, una idea original de Fundación Latam Tattoo. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es cartelista, muralista y artista plástico. Es un referente de una línea gráfica peruana. Y sin más ni menos le damos la bienvenida a Elliot Tupac. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Y gracias también, de verdad, porque hace mucho tiempo que no estaba en este tipo de actividades y cosas que de repente todo este tiempo, que son varios años que estaba un poco alejado de actividades más visibles, quizás es una oportunidad como para conversar. ¿Por qué tu nombre artístico Elliot Tupac? No es muy gratuito. Sé que hay bastante información sobre eso, pero hay, como que también hay comunidad de tatuadores. También les haría curiosar cuál es de dónde viene, ¿no? El Elliot Tupac. Claro, creo que eso, o sea, lo cuento como en dos tiempos y eso se traslada a la época del tiempo de nacimiento, que soy del año 78, y tengo un hermano que nació en el año 76. Ese que nació en el 76 se llamaba Elliot, y cuando yo nací en el 78, fueron a sentarme en la partida de Inglaterra y sugirió que me llamen Tupac. Entonces, en registro le dicen ya qué nombre, y eso cuando dice que me pongan Tupac, le observaron que no, entonces dijo ya, bueno, pongan Elliot. Entonces yo estoy aceptado con el nombre Elliot, pero que correspondía a mi hermano anterior. Pero ese hermano, ahora, ¿por qué me puse el nombre? Porque claro, mi hermano anterior, el Elliot, había fallecido al mes de nacido. Entonces, claro, el nombre estaba libre, ¿cierto? Claro. Ahora, lo otro dato curioso es que ya ha pasado el tiempo y cuando yo empiezo ya desde la universidad un poquito como a marcar este entusiasmo de firmar cosas con Elliot Tupac, todo iba bien hasta que el trabajo se hace más visible y ya está en las redes sociales y de pronto yo empezaba a tener como esta confusión desde Estados Unidos de la gente que sigue a Tupac Shakur. Tupac Shakur, claro. Y pasaba que ya hay mi cuenta en ese tiempo del fanpage que habla del año 2010 para adelante, había gente seguidora de Tupac Shakur que me agregaba, porque simplemente ¿qué será? El algoritmo aparecía más que Tupac Shakur como cuentas, aparecía Elliot Tupac. Igual tiene más con la historia del Perú relacionado con Tupac Amaru, la rebelión, tiene un contraste significativo, o sea, es como, claro, esta es una, por decirlo así, una rebelión gráfica, ¿no? Sí, en el fondo hay cosas en la vida y creo que nos pasa a muchos. Algunos empiezan con un concepto predefinido para poder como encarar, digamos, algún proyecto, ¿no? Que sucede en una dinámica común, una marca, ¿no? Una marca preconcibe, digamos, todas sus intenciones, sus proyecciones y demás. En el caso mío fue muy espontáneo como contaba, porque me llamo Elliot y lo de Tupac fue el nombre ausente. Y cuando adolescente y luego en la universidad asocié este juego de palabras, ¿no? Entonces, Claro. entonces en ese momento no pensaba en nombre artístico, no pensaba en marca, no pensaba en nada. Básicamente un juego de nombres. Pero fíjate que en la universidad
recién fui captando la idea, porque yo estudié comunicaciones, entonces fui captando cómo este nombre efectivamente tenía ya como condiciones particulares, metafóricas, significativas, ¿no? Como por ejemplo Elio Tupac, un nombre muy extranjero, Tupac, un nombre efectivamente muy local y que recuerda mucho a Tupac Amaru. Ajá. Después otro concepto personal que me gustaba era el tema del equilibrio, que siempre lo he pintado, Claro. sigo pintándolo, ¿no? Como un concepto también de vida. Entonces al final el Elio Tupac fue construyendo ese imaginario, digamos, como de un hombre que empezaba a trasladarse, como dice, en la memoria de la gente, pero creo también en función al trabajo visible que empecé a hacer en la calle, que fue la pintada de murales y todo eso. Maestro Elio, coméntenos esto de que el cartel Chicha viene de toda es una herencia de la textilería en Huancayo, ¿no? De todo lo que es escuchaba en algún momento que me decían esto, de que también está inspirado en los colores de las polleras, de los trajes típicos del baile de tijeras, que esos colores son los que devienen, ¿no? En el cartel Chicha. Claro, lo que sucede como que no hay un antecedente escrito que permita, digamos, ratificar o sacramentar este punto de vista. Queda un poco ya como el tema vivencial, ¿no? Hablo de mi papá, hablo de Monkey, Tenicela, Barreto, familias que hacían serigrafía de carteles en los 80s. Y esa es una idea que yo voy resolviendo porque los artesanos del cartel Chicha, los artesanos de esa forma de comunicación visual, todos, y diría casi sin excepción, todos son de Huancayo, o cercanos a Huancayo, como Monkey, que es de Acoya, Jauja. Igual está cerca, es como acá, considerando en Lima, es como un distrito cerca, es provincia, pero es cerca ya. Entonces, todos estos artesanos que tenían este vínculo casi natural a las expresiones de los colores, a las formas, al degradé, porque, insisto, la mayoría proviene de familia artesana. Entonces, en ese inconsciente, al desarrollar el cartel, desbordó o desbordaba la intención de comunicar con colores. Y eso fue muy rápido, porque ese es como el referente de un tipo de construcción de diseño de carteles y que anterior existía. Para poner una referencia, alguien habrá visto seguramente el tema de los carteles de corridas de toro, que era un fondo blanco generalmente y las letras tipográficas robustas, cuadradas, ¿no? Sin muchas formas, sin muchas cosas ornamentadas. Y esa es, digamos, como la diferencia, ¿no? Entre lo que había antes y cómo el cartel Chicha, como refieres, o sea, empieza a adoptar una estética bastante particular que luego en el tiempo se convierte como una referencia tanto local, urbana, limeña, pero trascendió a tal punto que se convirtió y es todavía un referente gráfico a nivel mundial, ¿no? Que es como particularmente en Perú, en Lima, y luego se extendió a todo el Perú como una forma de estética y una forma de componer. Y tiene este contraste claro, se dice que Lima es la ciudad gris y viene toda una revolución de gráfica en puro color, ¿no? A mí me parece cierto, es como, ahí hay como, el contraste es evidente como propuesta gráfica, ¿no? O sea, sí, el contraste al que refieres entre lo que significa, o sea, si quitamos y obviamos el tema de los colores, Lima es una ciudad gris, tiene efectivamente, como se dice, un techo como cielo, color gris, alguien lo dijo como panza de burro, ajá. Pero el tema de los colores viene, o sea, yo en principio diría como muy espontáneo y también muy natural como tal, teniendo en cuenta que Lima es un grisol, ¿no? Entonces donde muchas expresiones culturales, sociales, que vienen de distintos lugares del Perú, se alojan acá, se transforman y luego desbordan en lo que es digamos, los elementos visuales de la calle. Entonces, yo particularmente le doy mucho valor al tema del color, porque cumple una función también detrás. Evidentemente un color gris denota cierta melancolía, cierta tristeza, y de pronto aparecen los colores, o están los colores, y los colores te cambian la vibra. y conectados con fiesta. Exacto, porque yo cuando hablo de color fuera, y casi asociando no solamente a Perú, sino como Latinoamérica, me refiero a ese tema como de
de la buena onda, la energía, hablo, digamos, de la fiesta, de la celebración, porque de eso se trata, y eso casi representa Latinoamérica. Maestro, algo que yo he considerado en un aporte de usted es que, claro, el cartel era un fragmento del muro Ujú. y usted lo pasó a hacer todo el muro un cartel, ¿no? Sí, es que a mí me pasaba, y me voy a ubicar en un tiempo, ¿no? En el tiempo y espacio. El 2010 es la primera ocasión que yo tengo la posibilidad de viajar a Chile, invitado para un evento donde se considera tres actividades, ¿no? Una charla, un workshop y intervención. Dentro de eso, una exposición. Ah, en toda esa actividad yo seguía trabajando el criterio del cartel, o sea, yo fui por los carteles, no fui necesariamente por un mural. Entonces, todo el trabajo y todo el proceso de esa actividad tenía que ver con carteles. Y estaba bien, porque hasta ahí ese momento yo mostraba eso. Pero después de todas las actividades, que fue muy bonito y todo, pasé por Santiago, luego fui a Valparaíso. Y por primera vez en este viaje que hago, encuentro cierto sentido y cierto ruido positivo con el tema de los murales de Chile. Entonces los murales de Chile a mí me remiten a esa imagen socialista, a esta imagen de un requerimiento social, de un planteamiento social. Y como yo sentía, en todo caso digo, siento siempre esa necesidad social, se me caló muy rápido en la mente. Y cuando yo vine a Lima, que fue en octubre del 2010, ya al poquito tiempo, como que me invitaron a pintar un mural. Y yo dije, es que es el momento, porque yo ya tenía ahí en la mente trasladando esa idea de que ojalá en un momento yo pudiera llevar esto que es el papel a la calle, un concepto mucho más amplio, más monumental, y sucedió en un momento, 2010, octubre de 2010 aprox. Porque ese es el gran pase de la propuesta del cartel al muro. Siempre evitó en el muro, estaba Sí. ahí, pero Claro, se puede considerar también sin desmerecer, digamos, Claro. la condición, el cartel, por su propio hecho de estar en la calle y todo, y yo creo que ya cumplía una función, o ya se le podría atribuir, digamos, una expresión artística, urbana, street art y todo lo que Claro. pueda uno asociarlo. O sea, definitivamente, porque irrumpió de una manera particular en el espectro urbano. Y después lo que yo hice es como darle, en cierto modo, como resonancia, eco, de una manera, digamos, más lúdica en un muro. y también no solo es literatura, ¿no? El que trabajes o que el cartel chicha trabaje mucho con texto lo engloba también en un aspecto de literatura, porque ahí en tus frases veo esto que hay una relación muy cercana entre lo poético y político, y sé que te lo han dicho antes, Ujú, de que hay una forma de interpelar al ciudadano. No es como la galería de arte donde el espectador tiene un desplazamiento pasivo, sino ujú. que en la calle es un desplazamiento como que te vas a topar con... Sí, por supuesto. Yo por la formación de comunicador, y además tengo un papá comunicador que si hacía carteles, pues trabajaba igual en la radio, era locutor de radio, maestro de ceremonias, y un tipo que hasta ahora sigue hablando en familia a mis sobrinos de lo importante y la responsabilidad que implica poder usar la palabra, ¿no? Entonces, yo crecí en ese entorno, si bien es cierto popular, urbano, pero ese entorno donde hay que cuidar la palabra, hay que a ver cómo se dicen las cosas, ¿no? Y definitivamente a lo que refieres también, de qué manera yo ocupo el espacio público, la pared, es básicamente como el recurso de la palabra, interpelando, como bien dices, pero siempre desde una condición que intenta ser poético, sutil, pero a la vez metafórico, cuestionador. Y el resumen a todo eso también es como que está dentro de un marco de, digamos, de tratar de hacer puentes, de hacer vínculos sociales, y eso es algo que ha marcado y marca hasta ahora, digamos, como pauta, como premisa todo el trabajo que hago. O sea, no concibo de otra manera, no concibo el muro como un espacio donde desborde solamente mi capricho y no considera lo demás, porque de otra manera sería alguien que se sienta en su taller y produce en el taller, y bien, si le gusta a alguien que se lo lleve, y está buenísimo verlo de esa manera. Pero para mí la calle tiene una conexión distinta. Para mí la calle es como
el respeto que implica poder hacer algo y que la gente en general pueda como buscar un tipo o encontrar un tipo de reflejo, vínculo. Y es tanto así que hay frases que prácticamente son tuyas, son tu firma, que a mí la favorita es la suerte cuesta trabajo. ¿Cómo nació esa? Claro, cuando decía que la calle te condiciona, que es lo que me ha pasado y que es lo que yo he buscado a la vez, es porque en cuestiones cuando yo estaba en la calle, era mucho más... era mucho más pertinente comentarios como, hey, Elio, qué bien, qué lindo el mural y tal. Oye, Elio, viajas pintando porque he visto que has estado viajando, haciendo cosas afuera. Y claro, siempre la palmadita en la espalda, ¿no? Elio, qué suerte tienes. Y con alguna broma, lisura coloquial del que tenemos, ¿no? Como actitud con el amigo, ¿no? Qué bien, qué bien. Qué suerte tienes. Pero resumía en qué suerte tienes. Y yo realmente no se los decía abiertamente, pero por dentro me decía yo, o sea, definitivamente suerte no es. Definitivamente hay una voluntad de mi parte, hay una exigencia de mi parte, hay una disciplina de mi parte, que es a través del color, a través de la composición, a través de lo que voy a decir, voy a pensar qué voy a decir. Entonces todo eso llegó en la idea, incluso fíjense, como muy sutil de usar una ironía, en ese caso, ¿no? Con el tema de la suerte, y haciendo lo que hago es como hacer juegos de palabras, y de pronto escoger, evaluarlas, y quedó con la suerte con ese trabajo. Y es verdad, se convirtió como un tanto icónico, que en algún caso sí confieso que me alegraba como escuchar a un amigo como Panco Sassano en Argentina, en una entrevista, hablando de temas y de pronto detenerse y decir, claro, como dice mi gran amigo Elio Tupac, la suerte cuesta trabajo. Entonces citar algo, sí es verdad que también te pone en una situación como de decir, ah, qué bueno que eso haya resonado de una manera amplia, ¿no? Y es irónico que te digan eso como que, oh, sí, qué suerte, cuando el inicio del cartel Chicha no era bien visto. O sea, esta es una batalla de hasta donde has llegado y hasta tienes obras que se han subastado en el Mali. Sí, Es como, claro, además dices algo correcto, que es que ha sido directa o indirectamente una lucha. ¿Por qué? Porque yo recuerdo el año 97 que ingresé a la universidad, comunicaciones, varios de mis compañeros, yo estoy en San Martín, cuando estaba todavía en la Brasil, en la 18 de la Brasil, varios de los compañeros me preguntaban con qué hacen mis papás, en qué trabajan o qué hago yo. Y yo decía que hago serigrafía de carteles, chicha. ¿Y para qué decía eso? Porque ya me miraba así como, esa cosa, ¿no? Esa cosa como, claro, popular, urbano, marginal, que no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor desde la mirada de los compañeros que tenía en ese momento. Entonces, eso también como hay que verlo de esa manera. Cuando en esos tiempos ya hablamos un poco de manera reflexiva, digamos, en el análisis de cómo fue nuestra infancia, qué nos marcó y demás. O sea, sí, hay secuencias de cómo nos va marcando. Y a mí me marcó mucho ese contexto de decir, ay, qué feo el cartel Chicha, ¿no? Y para mí me quedaba en la cabeza y decía, no, imposible, claro, hacerlos entender a ellos en este momento qué es lo que significa para mí, que es como, es un trabajo digno, es un esfuerzo que hay detrás, es una forma de generar economía en mi familia, hay un respeto por todo ese proceso, y es más, o sea, si yo tendría que explicar o graficar, yo encontraba en la calle cualquier objeto circular, medianamente circular y demás, y me servían como moldes para construir letras. Entonces yo llegaba a ese punto de exigencia, y cuando mis amigos lo menospreciaban, para mí era como, ¿qué onda? Entonces yo desarrollé una idea en la cabeza y era, bueno, espero que algún día en la vida se le dé valor a esto. Y creo que de manera entre consciente e inconsciente, yo venía trabajando en eso de encontrarle más sentido a la gráfica popular. claro, maestro, en ese sentido yo le puedo entender que, claro, cuando le han dicho esto de qué suerte, usted habrá visto hacia atrás y decir todo lo que toda la agenda de trabajo que he tenido para llegar a esto es como, no es suerte, como dicen. Sí, y ahí pasa algo que puntualmente creo, no solamente voy a hablar por mí, sino por la gente que le encuentra sentido a lo que hace, ¿no? En la actividad al que esté desarrollando ahora mismo.
que todo ese esfuerzo que yo digo, disciplina, esfuerzo, atención, conciencia de procesos y demás, nunca lo sentí como agotador, nunca lo sentí como, wow, me estoy esforzando demasiado, estoy agotado, estoy cansado. No, todo Espontáneo. espontáneo, todo fue un proceso tan ligero, tan reconfortante. Aun cuando tuve todo este tiempo, hablo después de la universidad, etapa del 2000, 2004, más o menos, donde efectivamente yo no tenía ningún reconocimiento. Y yo seguía en lo mío, yo seguía como en la tranquilidad de que lo que será, será. Pero atrás de eso me estaba esforzando. Y después entendí, fíjate, en ese proceso yo entendí algo que ya reflexionaba con mi papá o con algún amigo, y era cuando suceden las cosas, yo al menos, o sea, cuando suceda que alguien aparezca eventualmente, alguien medianamente o importante o no, que me abra un espacio, pues estaré preparado, ¿no? Mm. Y ese tipo de lógica siempre lo aplicaba y esperaba, y sucedió justamente cuando creo que la primera actividad como muy meritorio para mi proceso fue el tema de conocer a Susana Torres, que trabajaba de directora de arte de la película... ¿A ti te asustaba? Sí, La teta asustada. Entonces yo creo que, claro, casualidad posiblemente, pero aproveché esa casualidad porque demostré, creo yo, en ese primer momento, digamos, toda mi voluntad y todo mi esfuerzo. La otra que también es un gran logro es cómo el cartel Chiche terminó en Google, siendo un doodle. Eso es como que ya una visualización mundial, ¿no? Sí, sí, yo creo que fue lo que yo digo, yo no he corrido nunca, o sea, siempre he ido paso a paso, calmado, incluso puedo decir ahora que estamos así en esa idea, todo tranquilo. Y fue una sorpresa bonita, efectivamente, porque lo de Google no lo esperaba, no estaba en mi radio de imaginación, y como pasan con otros proyectos, un correo donde nos invitan a poder participar de este proyecto y poder como desarrollar un diseño. Entonces, para mí, no voy a ocultar, no voy a negar mi emoción, porque claro, qué lindo que Google considere que yo pueda desarrollar un doodle. Claro. Y creo que eres el único peruano artista gráfico que ha desarrollado uno. No he encontrado... Sí, o sea, yo supongo que ha habido otros, o sea, no como afirmando tal nombre o algo parecido, pero creo que fue el único momento en que Google o el área de Google buscó, referenció y fue como, pues, como muy específico, ¿no? Como para trabajar el proyecto. O sea, es como decir, buscó como que un artista pueda plantear una gráfica específica, considerando de que podría generar cierta representación con el tipo de gráfica que hacía. Maestro Helio, su constancia de dictar talleres y cursos es también parte de un activismo de promover, ¿no?, lo que es el cartel Chicha. Sí, sí, lo fue en un momento. Hay que entender que todos en las dinámicas que estemos dentro de un oficio, una profesión, son etapas, ¿no? Yo hace muchos años que no hago talleres, y con un paréntesis hice un taller el año pasado de un taller con Orlando Aquije, mi amigo, que consideraba el lettering y la digitalización de eso. Entonces, como digo, con esa excepción, ya hace muchos años que no hago talleres, pero en su momento, si hablamos de talleres, actividades, o sea, sí, me gustaba hacerlo porque era una forma justamente de trasladar un tanto esa información que implicaba de cómo desde mi lado yo podía desarrollar composiciones tipográficas, y que eso con alguna estructura medianamente desarrollada, ¿no?, pero con mucha voluntad y deseo de que la gente lo pueda como asimilar. Hacíamos esos talleres, creo que los hice como durante 5 años. Y a esta pregunta misma, espero que acá en un tiempo prudente ya vuelva a ser más frecuente con los talleres también. ¿Y cómo fue la pandemia? ¿Te paralizó también parte de su trabajo? Sí, yo creo que la pandemia fue un momento incierto, por supuesto, pero el primer año, la verdad que no lo sentimos tanto como tal, o sea, y no hablo por mí, porque también eso lo hablaba con otros amigos artistas urbanos, diseñadores, creadores y demás.
Y es que en ese momento del 2020, todos estamos ocupados haciendo diseños, pintando. Es más, como hubo esa época, ese tránsito donde había mucho requerimiento de las obras artísticas. Ajá, claro, después viene 2021. Ya ahí sí como que un poquito como que eres más consciente de qué está pasando, ¿no? Y cómo es esto que al final pasa un poco más de tiempo y de la misma manera coincidimos con muchos compañeros de que ya no estaba tan bonito ese tema de la pandemia y que en efecto ya causaba ciertos estragos, digamos, a nivel emocional y todo esto. También ha vivido un corto tiempo, creo, en Chile, porque sé que ha sido invitado varias veces por la Universidad de Chile, ¿no? Como para hacer diplomados, dictar el diplomado de diseño gráfico popular. Así creo que tenía el título. Sí, lo que sucede que efectivamente como que hay diplomados, ¿cierto? Y dentro de los cursos se considera algunas actividades y yo he participado en algunas, por supuesto, como parte de una currícula. Ahora, tú dices algo que da pie también a recrearlo, como esa idea de se asume, se siente que, claro, yo he estado mucho tiempo en Chile. Pero claro, yo radicaba en Lima y iba para las actividades allá a Santiago. O sea, si lo pongo en un orden, Chile fue el primer espacio fuera de Perú, donde el trabajo mío se fue como... Fue un furor. Sí, fue un furor. Queda, por supuesto, todavía una extensión de eso mucho en Chile, porque lo explicaban de esa manera. Había una migración importante para Chile de peruanos, y estos peruanos lo que llevaron efectivamente fue la música, la gastronomía, la visualidad gráfica, y claro, yo ahí encajé, y por eso es que yo tuve mucha actividad allá en Chile, porque los chilenos que tenían como una curiosidad y un respeto a todas esas expresiones peruanas, como que empezaron a validar también la parte gráfica que yo desarrollaba. ¿Y cómo es, no? O sea, siempre hay esta rivalidad de Perú con Chile y en este caso un arte o una gráfica popular muy peruana es bien recibida. Sí, por eso pienso siempre esto, ¿no? Lo importante que debería ser cómo uno plantea el trabajo y cómo uno también como creador o como artista empieza como a representar su propia obra. Entonces, yo quiero decir eso porque en verdad no es solamente la obra o no solamente es el yo, o sea, hay un vínculo, hay una unidad entre la obra y la persona que desarrolla que hizo que todo fluya y que yo sea como el Helio de siempre, el Helio de su barrio, de Ate Evitarte, donde siempre tiene un respeto, una consideración al otro, y donde aparte, si yo estoy yendo a trabajar para alguna actividad, pues me voy a comprometer con la actividad. Entonces, todos esos pequeños elementos sueltos, pero que a la vez cuando se juntan, es como que la gente puede como generar como una valoración al trabajo y a la persona. Y una de las preguntas que tiene que ver con este podcast, que es el referente al tatuaje, me estaba contando que sí ha tenido cercanía con hacer diseños para tatuajes. Sí, hablando de tatuajes, a ver, primero, intenciones por ahí tengo, no aplicadas todavía, pero como que me gustaría agarrar una máquina y tatuar. Me llama la atención porque es un reto desde el desconocimiento. O sea, yo digo, evidentemente es una técnica, hay que entrenar, hay que manejar seguramente la muñeca, la presión y algunas otras cosas más que, como digo, por desconocimiento no sé, pero yo lo veo como técnicas, ¿no? Y yo diría, o sea, si tatuar, el reto será, en mi caso, primero la técnica y después como aplicar el criterio de diseño. Si empiezo con la técnica, entonces me diré a mí mismo, oye, sí, estás en capacidad de ahora de hacer un imaginario visual en diseño y demás y aplicar. Ahí ha quedado ese entusiasmo, pero es cierto también que me han buscado para hacer diseños para tatuajes de personas que se quieren tatuar algo, que evidentemente está asociado más al lettering, por supuesto. Claro. Ajá. Ahora, me dice, ya, pero ¿cuánto me cobras, no? Y realmente, y eso yo tengo una política, espero que luego no me busquen para hacer eso, No. Pero yo, siempre que me han buscado, de hecho, ¿cuánto es? No, nada, gratis. ¿Por qué? Pero es que le digo, o sea, el tatuaje tiene esa cosa bonita, ¿no? De evocar algo o plantear un recuerdo, un deseo. No sé, tiene muchas simbologías el hecho mismo de que esté en nuestro cuerpo. Entonces,
yo al considerarlo efectivamente como el que se tatúa o el que se lo aplica al cuerpo, no está pensando naturalmente de manera comercial, porque el cuerpo no está a expensa de venta. Ajá, entonces planteo eso y he hecho tatuajes, o sea, he hecho diseños para tatuajes. Me he permitido también como decir, oye, porfa, si te parece, fulanito, amigo tal, puede tatuarte eso porque lo haría bien, porque tiene una buena línea y todas recomendaciones para que, ¿no? Entre el que ejecuta el tatuaje y dentro del diseño Para que quede bien. hacer. Claro. Para que quede bien. Y también antes de comenzar la entrevista le había mostrado imágenes de cómo la tipografía chicha en sí, se le dice tipografía, lettering chicha, ¿cómo lo buscan? Sí, yo creo que más que el lettering chicha, lo que pasa, a ver, eso es otro campo muy complejo porque se dice lettering chicha, caligrafía chicha, tipografía chicha, eh, a algo que por propio placer y gusto yo empecé a desarrollar, que era la letra script, ¿no? Claro. Porque, ¿qué quiero decir? Expresarse a nivel de una estética, que en este caso sí digo que existe una estética chicha, una gráfica chicha, pero no hay una letra chicha. Porque la letra chicha básicamente se podría considerar, digamos, desde el lado más estético. Por ejemplo, esa letra de Coca-Cola la podemos poner fosforescente No. y ya es letra chicha. Entonces, el trasfondo de eso es la estructura y la forma. La forma no te dice mucho, no te asocia a lo chicha. Pero de pronto, a nivel estético, si lo ponemos, como digo, un degradé de colores, una instrucción de sombra, algunos elementos estos recreativos como el colibrí o las estrellitas, ya le da un matiz de gráfica chicha. Entonces, yo en este momento ya aprovecharía más bien para decir que sí, perfectamente existe una gráfica chicha que tiene estos elementos gráficos que recrean ya esa estética, esa visualidad, pero sí diría, como con mucho cuidado, de que si no existe una tipografía chicha, no existe una letra chicha. Y bueno, eso es lo que han adaptado tatuadores ahora en sus tatuajes, que he visto que están como diciéndole, es como un guiño a decir tatuaje peruano. O sea, han alineado mucho eso con... se ha desatado como un estilo que creo que va a estar en crecimiento, de que ya el cartel chicha ha migrado un poco al tatuaje, ¿no? Y también entiendo esto que menciona, que antes me lo había mencionado, de que, claro, más allá de eso, peor aún debe ser denominar una cultura chicha, ¿no? Sí, por supuesto. Peor aún. No, sí, seguramente en alguna entrevista casi es muy natural que la gente se refiera como a esto como cultura chicha. O sea, a eso digo, o sea, no sé, al universo visual, ¿no? Yo siempre he dicho, qué pena, pero es que yo desde que empecé, y además yo vengo de esa raíz del cartel, siendo mi papá cartelista, mi hermano Edison cartelista, nunca, nosotros que hemos vivido esa escena, nunca hemos considerado que exista una cultura chicha. Claro. Entonces, esa apreciación me parece, sin equivocarme en esta apreciación, realmente esto va naciendo y se va construyendo en las universidades, en esa intención de academizarlo y ponerle un rótulo, ponerle una categoría, y llegó a eso, ¿no? A denominar como existe una cultura chicha, que en algunos casos le pintan como la idea de algo bueno, pero en su mayoría es una limitante, porque cuando tú te refieres a ese tema de cultura chicha, lo limitas porque no le permites, digamos, como ampliar un horizonte, digamos, de propuestas. Claro, hay estéticas, ¿no? Porque es inevitable hablar de la música chicha. Tiene ese título, tiene una forma, un sonido de que está relacionado con eso, ¿no? Y también, ¿cómo ha sido esta participación con marcas? O sea, ya, ¿cómo ha sido esa transición, no? Porque ya sé que ha trabajado con Cristal y con otras marcas. Sí, a nivel local se ha trabajado con varias, ¿no? O sea, Dunkin' Donuts, Cristal, BBVA, Falabella, Totus, Mall Plaza, entre otros. Ahora, lo bonito de todo esto es que yo insisto en este acto responsable de no querer
manipular, transformarlo o adaptarlo de manera constante la gráfica a voluntades externas, sino más bien a que participe desde mi imaginario, desde mi visualidad, desde mi intención de comunicar algo. Las marcas yo creo que empezaron a entender eso, o sea, a entender de que Elliot tiene un tipo de gráfica, tiene un tipo de contenido, tiene una intención de comunicación con la gente, y que si aparece una marca va a tener que pensar en adaptar, digamos, su mirada, su forma de comunicación, su intención, a lo que yo tengo que hacer como gráfica, ¿no? Entonces, me parece bonito porque eso también dice mucho de respeto que se va construyendo en el camino y que te busquen para que tu gráfica también se adapte, como digo, a una determinada campaña, pero sin perder tu esencia, sin perder tu propósito, sin perder tu intención, sin perder, digamos, tu propia fuerza creativa que vienes ahí trabajando durante tanto tiempo. Ahora, también, a mí, yo lo veo otra forma también de que todo lo que es esta estética chicha en relacionado a la gráfica, de que así como en un inicio estaba en el espacio público y un espacio externo, hoy también hay decoraciones de interior totalmente con estética chicha, ¿no? Sí, ahí creo que uno de los primeros espacios que yo analizando digo, claro, ¿dónde se ve eso? Lo identifiqué y, o sea, creo que cualquiera se puede dar cuenta hasta un punto. Está asociado mucho más al espacio, ¿no? Del restaurante, de la comida y de la música, por supuesto, pero más que en esos espacios y otra cosa que es positivo, por supuesto, es como que la dinámica, la estética va mutando dependiendo también del artista, ¿no? Del diseñador, del creativo, que primero es natural ver una referencia y esa referencia, como en su sentido estricto, es una referencia nada más. Entonces, a partir de eso empieza como a transformarse en otra forma digamos, de trazo, otra forma y otra propuesta de mostrar hacia el público, y eso me parece como lo saludable también de eso, ¿no? O sea, que hay como proyectos que yo veo que hacen gráfica popular y yo puedo diferenciar entre uno y otro, pero al final sí tienen y se están rigiendo bajo este paraguas de la estética chicha. Hay algo que también me he preguntado y que es que por rareza es como, si es algo tan de acá del Perú y que se exporta y que lo ven desde afuera, ¿por qué nunca se ha denominado como patrimonio cultural inmaterial? Debería, ¿no? Sí, debería. Es que creo que, ¿por qué no? A esa pregunta, ¿por qué no? Porque, y acá hago una culpa también, yo creo que no me he encargado mucho de llevarlo a este plano como más de posicionamiento social, de representación nacional y todo esto, porque en cierto modo, si yo soy el que muestra el trabajo en el mundo, casi me he quedado, y hago mea culpa, casi me he quedado en eso que estoy contando incluso ahora, ¿no? Como decir, es que yo estoy enfocado en mostrar el contenido, estoy enfocado en cuidar la estética, la composición, la diagramación, y sigue siendo lamentablemente como mi preocupación, y no tanto esta otra parte que convertirlo esto en una categoría reconocible, ¿no? Para el mundo. Y a lo mejor sucede en otro momento, a lo mejor o haya otras personas que dediquen su tiempo a validar de esa manera, ¿no? La estética o la gráfica popular chicha. Bueno, muchas gracias, maestro Helio, por su tiempo. Es un lujo tenerlo acá. Estoy muy feliz de que esté acá. Agradecido, de verdad, porque tú me invitaste y vi lo que estabas haciendo como proyecto, y me parece que siempre va a ser dinámico y posible en la medida de que la otra parte, en el caso tuyo, también estás con todas esas ganas y esa voluntad, ¿no? De que el proyecto y que las preguntas y que la entrevista deje algo para la gente, ¿no? Y eso es importante porque creo que las entrevistas no dependen tanto incluso del entrevistado, sino mucho más depende del entrevistador, que es el que plantea y el que pone el contexto y la situación para que uno se permita como comunicar algo. Muchas gracias, maestro Helio. Si desean apoyarnos, pueden suscribirse en la campanita, y si no, pueden venir a tatuarse también en la Tanta Tu Pro, y que vamos a poner nuestras redes, que es nuestro servicio comercial que nos ayuda a solventar nuestro servicio social. Y no se pierdan el próximo episodio. Nos vemos.